conferencias sobre el tema que está en la mesa desde hace varias semanas: identidad y características del Mashiach. Identidad y características del Mesías. Esta es la clase número 11 que les estoy entregando sobre este tema. ¿Okay? Esta es una de las cosas que he venido enseñando acerca de Mashiach. ¿Okay? Y es un tema tan importante porque toda la Torah y los profetas no hace otra cosa que hablarnos de Mashiach. Eso es críticamente importante. En el judaísmo nezarita del primer siglo, uno de sus exponentes, de los sabios judíos nezaritas del primer siglo, en un documento que él escribió, dice: todo el propósito de la Torah es llevarnos a Mashiach. Todo el propósito de la Torah es llevarnos a Mashiach. Eso se hace evidente también incluso en el judaísmo talmúdico. Yo les mencionaba el famoso tratado talmúdico Sanedrín 99a, que dice: toda la Torah no hace otra cosa que hablarnos de Mashiach. Toda la Torah no hace otra cosa que hablarnos de Mashiach. Los profetas, por ejemplo, nos dicen que antes de aparecer Mashiach ben David, Dios mismo va a enviar un profeta impregnado con el espíritu y la mentalidad de Eliyahu Hanabí para introducirlo en Israel. Y según nuestros libros, Dios Altísimo escogió a un Cohen. Mire qué interesante es esto. Dios mismo escogió a un Cohen, a un sacerdote de la casa de Aarón, hijo del sacerdote Secaria y Elisheva, de la casa de David, y lo comisionó para la noble tarea de introducir en Israel a nuestro santo maestro, el maestro de justicia de Israel y del mundo, su majestad Yeshua HaMashiach. Él lo introdujo a Israel. Fue este profeta quien facilitó que Yeshua fuera ungido con Ruach HaKodesh durante los días cuando preparaba al pueblo judío para la llegada de Mashiach. De modo que este profeta, llamado Yohanan ben Secaria, Yohanan hijo de Zacarías, cumplió su rol mesiánico asociado con la profecía del enviado para preparar el camino a Mashiach. Y desde entonces está claro que todos los profetas han hablado de ese momento. Llegado el tiempo, yo voy a explicar en detalle esta profecía de Malaquías. Es importante tener en cuenta que el Mashiach siempre va precedido por un mensajero enviado del cielo que lo introduce. Así que los profetas hebreos anticiparon ese momento. De hecho, está escrito en el famoso llamado Masoreta Matiahu en hebreo, el Evangelio de Mateo en hebreo, dice: todos los profetas y la ley profetizaron acerca de Yohanan. Está diciendo lo mismo que dirá el Talmud 400 años después. Todos los profetas que se le ocurrió a Dios ese día fue algo que fue anticipado por los profetas desde tiempos atrás. Todos los profetas y la ley profetizaron acerca de ese momento, acerca de Yohanan. Lamentablemente, cuando se tradujo del texto hebreo de Mateo al griego, el copista cristiano cambió la proposición acerca por hasta. Lo cambió. Y de ahí el protocristianismo creó la base textual más dañina que alguna vez haya sido concebida.
Porque no hace falta conocer mucho de las lenguas originales para saber que una cosa es acerca de y otra cosa muy diferente es decir hasta. ¿Te das cuenta? Sí, cuando nosotros decimos, por ejemplo, la ley y los profetas eran hasta Juan, estamos vendiendo al mundo la idea de que a partir de Juan, la ley y los profetas quedaron atrás. Hasta ahí llegaron, ahí se acabó. Se quedó atrás. Y entonces Dios introduce una nueva cosa al mundo. Supuestamente la gracia. Y por tanto, según esta interpretación cristiana, Dios salva ahora al mundo por la dispensación de la gracia, que ha superado la dispensación de la ley, por cuanto la ley y los profetas solo eran hasta Juan. Y esto, esto ha sido uno de los pilares del cristianismo por siglos. Desde los días del protocristianismo, viene esto rodando así. Los copistas cristianos cambiaron la preposición acerca de que aparece en el texto hebreo de Mateo y la sustituyeron por hasta Juan. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron porque para el protocristianismo era muy importante sacar a los cristianos de toda influencia hebrea. Sacar a los cristianos de toda autoridad judía y de toda relación con el judaísmo. ¿Estás conmigo hasta acá? All right. Siempre tienes que recordar que el cristianismo se inicia con Yeshua. Y es sumamente importante que tú conozcas eso. El cristianismo no se inició ni con Yeshua ni por Yeshua, ni con los apóstoles ni por los apóstoles judíos. ¿Me sigue? El cristianismo es el resultado histórico de la separación de los creyentes de origen gentil de su raíz hebrea después de la edad apostólica. No durante la edad apostólica. En otras palabras, no había cristianismo en los días de Yeshua. No había cristianismo en los días de Yeshua. No había cristianismo en los días apostólicos. No había cristianismo en los primeros 10, 15 años que el movimiento judío de Yeshua se mantuvo dentro de las fronteras geográficas y teológicas de Israel. Entonces, si no había cristianismo, ¿qué es lo que había? Daniela. Si no había cristianismo, ¿qué es lo que había? Le voy a decir lo que había. Así como había la secta judía de los fariseos, así como había la secta judía de los celotes, así como había la secta judía de los saduceos, así como había la secta judía de los sicarios, así como había la secta judía de los esenios, con Yeshua se formó la secta judía de los netzarín. Eso es lo que había. Es decir, judíos que seguían las enseñanzas judías de un maestro judío llamado Yeshua min Nazrat, o Yeshua de Nazaret, y de ahí Netzarim. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Eso es lo que había. Y esta secta judía funcionaba alrededor de la figura y enseñanzas de Yeshua. Eso no es cristianismo. De hecho, cristianismo no es ni siquiera una palabra que viene del judaísmo. No existe esa palabra en el judaísmo. Eso no es cristianismo. Eso es judaísmo enseñado por Yeshua, según Yeshua.
¿Estás conmigo hasta acá? Tenemos que echar abajo ese paradigma histórico de que Yeshua creó el cristianismo. Cuando esta secta, muy importante, cuando esta secta judía de los Netzarín, 10, 15 años después de Yeshua, 10, 15 años después de Yeshua, aceptan en sus filas a creyentes de origen no judío, como está documentado en Memorias Apostólicas, capítulo 15, en un punto determinado, la avalancha de gentiles fue tan grande que superó con creces la presencia judía dentro del movimiento. Y cuando esa presencia, mire lo que pasa, mire las ironías de la historia. Cuando esa presencia gentil supera en número a los miembros judíos, se separa de su matriz hebrea, de su entendimiento filosófico, de sus conceptos filosóficos, de su mentalidad helenista, comienzan a interpretar la enseñanza de Yeshua con un entendimiento completamente diferente al que había en el judaísmo de Yeshua. Y entonces, ¿qué pasó? Ese mismo grupo que fue recibido como miembro comienza ahora a enseñarle a los judíos sobre Yeshua. Y a decirle a los judíos que su entendimiento de Yeshua está equivocado. Y a los judíos que se mantuvieron creyendo lo que Jesús enseñó y lo que los apóstoles enseñaron, los declararon herejes. Y comienzan a perseguir a los judíos. Y se convierte este movimiento que tuvo el judaísmo. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Esa es la realidad de la historia. Sin embargo, los judíos creyentes en Yeshua, continuaron existiendo siempre a través de la diáspora por siglos, como está documentado históricamente. No obstante, el protocristianismo rechazó sus enseñanzas y los declaró herejes. A los judíos creyentes de Yeshua los declaró herejes. Imagínate, hermano, llegaste de soldado y ahora quieres ser capitán. Los declara herejes. ¿Y sabes por qué los declara herejes? Por 3 razones. Le voy a explicar aquí las 3 razones. Primero, porque los judíos nazaritas no creían que María era la madre de Dios. Ellos no aceptaban, no creían. ¿Me está siguiendo? Pero como el protocristianismo estaba enseñando ya otra cosa, no podían aceptar esa enseñanza entre ellos. O sea, declaran a los judíos, seguidores de Jesús, herejes. Mira. ¿Y por qué otra cosa más los consideraban herejes? Porque los judíos nazaritas nunca creyeron que Yeshua fuera Dios todopoderoso en forma humana. Los judíos nazaritas no eran trinitarios. Y tercero, los judíos nazaritas nunca creyeron que con la aparición de Yeshua como Mashiach, la ley fue quitada y reemplazada. ¿Okay? Todo lo contrario. Ellos creyeron que la Torah fue elevada aún más por las enseñanzas de Yeshua, quien dijo, ni les pase por la mente la idea que yo he venido a abrogar la Torah o los profetas. Yo no he venido a abrogar la Torah, he venido a cumplir la Torah. ¿Están conmigo hasta ahí? Por lo tanto, para el cristianismo era sumamente importante que la presencia y enseñanza de estos judíos creyentes en Yeshua no pasaran al conocimiento de los nuevos cristianos de origen gentil.
capítulo 11, verso 13. Aquí les traje una copia del texto hebreo de Matías, capítulo 11, verso 13. Después se la puedo regalar a alguien si lo quiere, después de la clase. ¿Okay? Pero está en el texto hebreo. No sé si la cámara lo puede enfocar acá. Vamos a mirar. ¿Okay? Aquí está el texto hebreo de Mateo 11:3. ¿Lo captaste ahí, Néstor? ¿Lo tienes? O sea, quiero que los hermanos allá lo puedan ver en sus pantallas, sus televisores, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que dice acá? Matías 11:13, el Mateo hebreo. ¿Medio que dice? Dice, Kol, Hanebim, Vejatorah, Niv'u, Yemei, Yohanan. ¿Eso qué dice? ¿Qué quiere decir? Toda la Torah y los profetas hablaron o profetizaron acerca de los días de Yohanan. Acerca de los días de Yohanan. Aquí está, clarito. Kol Hanevim Beja Torah Niv'u Yemei Yohanan. Toda la Torah, todos los profetas y la Torah hablaron, profetizaron, anunciaron acerca de los días de Yohanan. Eso es lo que dice el texto hebreo. Ahora, cuando se tradujo al griego, mira cómo lo tradujeron. Aquí lo tiene. ¿Lo puedes enfocar ahí? Ok. ¿Lo tienes ahí, Néstor? Ok. Mira cómo lo tradujeron. Pantesgar hoy profetai kai onomos heos yoanun. En otras palabras, todos los profetas hasta Juan profetizaron. Hasta. Heos. Hasta. Entonces, el Nebu hebreo fue cambiado por el Geos griego. Y el texto cambió completamente. Partes, gar, hoi, profetai, caijonomos, geos, yanun, efro, feteusan. Aquí está. Wow. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces, de Nibú en hebreo a Geos en griego hay una diferencia de 1000 años luz. Porque no es lo mismo decir hasta Juan que acerca de Juan. ¿Lo puedes ver? No es lo mismo. Este fue un cambio intencional. ¿Hecho para qué? Hecho para justificar la idea que venía elaborando el protocristianismo, que con la llegada de Jesús, la ley quedó abolida. ¿Entiendes? El judaísmo quedó atrás. Israel ha sido reemplazado por la iglesia. Y ahora los cristianos son el nuevo Israel, el nuevo pueblo escogido, y los judíos simplemente nos quedamos fuera. Ahora díganme la verdad, ¿es o no es eso el pilar, uno de los pilares fundamentales del cristianismo? Eso es. ¿De dónde viene? De un cambio que hicieron los escribas intencionalmente para justificar una doctrina que venía ya elaborándose y trabajándose entre ellos. ¿Me sigues acá? Así que, quitando esa edición cristiana del Mateo hebreo, está claro que el tema de Mashiach
Es algo que está bien documentado y que está anticipado en la Torá de Moshe y en los escritos de los profetas hebreos. Ahora, en la clase previa sobre este asunto, ¿y cuántos vieron esa clase previa? Que la enseñé en Miami. No fue aquí, si la memoria no me falla. Fue a Miami, ¿verdad? Ves que el nitro me mantiene sharp la mente. ¿Ok? Estás tomando nitro. Gotica, abajo la lengua. Importante. Ok. ¿Qué es lo que está diciendo? No fue aquí, ¿verdad? ¿Eh? Ajá, ok. Sonría que hoy es Shabbat, hay que estar alegre, no se puede uno no se puede uno enojar en Shabbat, ni perder la memoria en Shabbat. Creo que fue Miami que lo enseñé. Entonces, como fue Miami, no acá, tienes que ir a Hayim TV y verlo. ¿Okay? Pues como dije, esta es la clase número 11 sobre este tema. ¿Okay? Eso es muy importante, sumamente importante conocer esta serie completa. ¿Okay? Entonces, en la clase previa, yo les mostré que existen dos modelos o criterios para determinar la identidad del Mesías. Dos modelos o dos criterios para determinar la identidad del Mesías. Uno es el modelo propuesto por el judaísmo nazarita para de alguna manera identificar ese judaísmo de Yeshua. Y el otro modelo es el propuesto por el judaísmo talmúdico, el judaísmo que no cree que Yeshua sea Mashiach. Y lo rechaza como un falso Mesías, o por lo menos como un fallido Mesías. Según el modelo nazarita, el Mesías tiene que realizar dos funciones básicas. Uno es una función sacerdotal, como fue anunciado por los profetas. Y segundo, una función monárquica, también anunciada por los profetas. O sea, dos funciones. Una función sacerdotal y una función monárquica. Ese es el modelo nazarita. O sea, esta doble función del Mesías como siervo sufriente, por un lado, y como rey invicto por el otro, significa que puede iniciar ciertas cosas que van a ser terminadas después. ¿Y cuál es la figura que nos sirve de modelo? Moshe Rabenu. Uno de los muchos ejemplos que hay. Moshe Rabenu inició ciertas cosas que no las terminó. Como el caso de las ciudades de refugio, por ejemplo. Él no terminó de construir las ciudades de refugio de este otro lado del Jordán. ¿Cuándo Moshe Rabenu va a terminar esa misión que Hashem le entregó? Después de su resurrección de entre los muertos, él la va a terminar, como ya expliqué en la clase pasada. Ese es el modelo nazarita. ¿Estás conmigo hasta aquí? Miriam, ¿estás conmigo hasta aquí? Rodolfo, ¿estás conmigo hasta acá? ¿Me siguen todos? Juan Carlos, ¿estás conmigo? Perfecto. Ese es el modelo nazarita. El modelo para determinar el criterio de la identidad de Mashiach que sigue el judaísmo talmúdico es distinto. Afirma que el Mesías va a tener una sola función, la monárquica. Y que en base a esa función monárquica, el Mashiach va a restaurar el reino de la casa de David, va a traer la edad mesiánica al mundo,
va a eliminar la idolatría de la tierra, va a eliminar las guerras, va a eliminar las enfermedades y va a traer la paz para todas las naciones. Ese es el modelo que usa el judaísmo talmúdico. ¿Cómo sabremos entonces que el Mesías ha venido o no al mundo? ¿Cómo lo sabemos? Dependiendo del modelo que tú uses. ¿Entiendes? Si tú usas el modelo del judaísmo talmúdico, tienes que preguntarte, mira al mundo, y ve si hay alguien de la casa de David que haya traído paz a la tierra. Nadie. Mira a ver si se ha levantado un descendiente de David que haya eliminado la idolatría de la tierra. Nadie. Mira a ver si en el mundo hay abundancia material con justicia e igualdad para todos los seres humanos. Nadie. No la hay. Mira a ver si en el mundo hay justicia para todos los pueblos de la tierra. Nadie. Lógicamente, si nada de esto hemos visto, según este modelo, Mashiach no ha llegado. Lógico. Mashiach no ha venido. Y consecuentemente, Yeshua no puede ser el Mesías anunciado por los profetas hebreos, porque no ha cumplido ninguna de las profecías que está supuesto que el Mesías cumpla. Esa es la conclusión a que llegamos si seguimos ese modelo. ¿Estás conmigo aquí? Ahora, hay una pregunta en la mesa. Y la pregunta es esta: ¿cómo se describe la persona del Mashiach? ¿Cómo se describe la persona del Mashiach? ¿Cómo reconocer al Mesías cuando aparezca? ¿Cuáles van a ser sus credenciales? Dependiendo del modelo que sigas, así vas a dar respuesta a estas críticas preguntas. Dependiendo del modelo que uses. ¿Por dónde va a entrar el ciclón? Está el modelo europeo, está el modelo americano. Entonces, ¿por dónde va a entrar? El ciclón va a entrar, pero ¿por dónde va a entrar? Pues según el modelo europeo va a ser por acá. Según el modelo americano va a ser por acá. ¿Cómo vamos a saber que Mashiach llegó al mundo? Dependiendo del modelo que uses. Si usas el modelo talmúdico, el Mashiach no ha llegado. El Mashiach no ha llegado. ¿Por qué no ha llegado Mashiach? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está la eliminación de la idolatría? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? No está por ningún lugar. Mashiach no ha llegado. Imposible que Mashiach haya llegado si sigues ese modelo. O sea, dependiendo del modelo, así tú puedes dar respuesta a esta pregunta. ¿Cómo podemos reconocer al Mashiach cuando aparezca? ¿Cuáles son sus credenciales? Pero está claro que el Mashiach tiene que mostrar ciertas credenciales para demostrar que tiene la capacidad de llevar a cabo la redención prometida por nuestros profetas. Hoy día, cuando hablamos de redención, no es solo redención en el sentido clásico del texto, ¿ok? Es redención un poco diferente al primer siglo, cuando hablamos hoy día de redención. ¿Por qué? Porque hay un factor que hace la diferencia. ¿Y cuál es ese factor que hace la diferencia? El templo. No es lo mismo Israel con templo a Israel sin templo. Entonces, hoy día, cuando hablamos de redención, no es solo redención en el sentido clásico, es un poquito diferente porque el templo no está en pie. Entonces, cuando hoy hablamos de redención, no es solo la liberación del sufrimiento, no es solo la liberación de las dificultades que confrontamos, se trata también de devolver al pueblo judío
el estado de existencia que tenía como era antes de producirse el exilio. Retornar al pueblo judío a la misma condición extraordinaria antes que nos expulsaran de Israel, antes que el templo fuera destruido. ¿Me sigue? O sea, tanto el judaísmo nazarita como el judaísmo talmúdico estamos de acuerdo en esto. Hay algo en que estamos de acuerdo, ¿ok? Estamos de acuerdo en el tema Mashiach. ¿En qué cosa estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo que el Mashiach deberá restaurar, digámoslo así, la integridad del pueblo judío y la integridad de la Torá y de todos sus mandamientos. En eso estamos de acuerdo. Desde que nos expulsaron de Israel en el más largo exilio que hemos vivido, hasta la resurrección del Estado moderno de Israel, ha sido imposible cumplir con todos nuestros requisitos, debido a los impedimentos que son el resultado de la galut, de la diáspora. Y como resultado de ciertos impedimentos legales, halágicos, no podemos construir todavía el templo. Y si no hay templo, no se pueden ofrecer sacrificios. No se puede observar el año sabático. Sin templo no se puede santificar jubileo. Y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de Mashiach, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del papel de Mashiach en restaurar la integridad de la Torá. Hacer la Torá de la manera que Hashem quiso que fuese desde un principio. Y dado que esa es su meta, como esa es su meta, su goal, su objetivo, Mashiach tiene que ser un ejemplo viviente de ese objetivo. Una personificación de los ideales de la Torá. En eso estamos todos de acuerdo. En otras palabras, el Mashiach tiene que ser un super líder. Un super líder. No un Superman. Un super líder. Alguien que esté lleno del conocimiento de la Torá. Alguien que esté totalmente comprometido con la observancia de la Torá y con la observancia de los mandamientos. Si no estuviese comprometido totalmente con eso, sería su invalidación como Mashiach. ¿Me está siguiendo, pastora? Sería su invalidación como Mashiach. Contrasta esto con lo que dijo nuestro Ribi. Ni les pase por la mente la idea que yo he venido a abrogar la Torah a los profetas. No he venido a abrogar, he venido a cumplir la Torah. Y dijo más, dijo, ni una yot, ni una marca de la Torah. Pero el que viole el más pequeño mandamiento de la Torá y cause que otros lo violen también, por lógica, muy pequeño, será llamado el edad mesiánica. Un hombre que dice eso, ¿tiene o no tiene compromiso con la Torá? Además del hecho de que tiene que ser un descendiente del rey David, Mashiach tiene que trabajar y dedicar su vida y energía para traer a todos los judíos, de nuevo en el camino de la observancia de la Torá y de los mandamientos. Mashiach tiene que luchar contra todo el mal existente en su misma raíz, el Yetzer Hará, la mala inclinación,
Y por lo tanto, Mashiach tiene que liberar todas las guerras de Dios. En otras palabras, parte de las credenciales de Mashiach es que se enfrentará contra todos los obstáculos que se interponen en el camino de todos los judíos para que puedan observar los mandamientos, empezando por el Yesejará y terminando por la reconstrucción del templo. Mashiach deberá luchar contra todos esos impedimentos que ahora tenemos. De modo que hace justicia universal. Cuando tiene éxito en hacer estas cosas, pues nosotros sabemos que es Mashiach. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el mayor obstáculo que impide al pueblo judío guardar la Torah íntegramente? ¿Cuál es el mayor obstáculo que impide al pueblo judío guardar la Torah íntegramente? Esa es la primera. Y segundo, ¿cómo quitará el Mashiach ese mayor impedimento que nos bloquea el camino para obedecer la Torah íntegramente? ¿Cómo lo quitará? Es aquí, Moran Berrabutai, es aquí donde el modelo netzarita tiene una respuesta única. Tiene una respuesta única. El Mesías lo hará mediante dos acciones importantes. Cópieme bien. El Mesías lo hará mediante dos acciones importantes. Primero, como Mesías sacerdotal. Y otro, segundo, como Mashiach invicto, como Mashiach monárquico. Ese es el modelo netzarita. Como Mesías sacerdotal, tiene que sufrir y llevar consigo los pecados de Israel que no tienen perdón según la ley de Moisés, y que es la mayor fuerza de Yesejará en la vida humana, en el alma judía y en el alma de todos los hombres. En otras palabras, el Mesías sacerdotal es un Mesías sufriente que se hace responsable delante de Dios por todos los pecados de Israel y del mundo, y especialmente por los pecados que no tienen expiación en la ley de Moisés. ¿Estás conmigo hasta acá? Les voy a presentar varios testigos judíos, profetas, que nos hablan de esto. Sí. Esto no lo estamos inventando, lo estamos sacando del aire. Como los dólares que lo mandas ahí a una imprenta y pum, 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 ya salen dólares. No es así. Esto tiene fundamento en nuestros sagrados libros del Tanaj. Y te voy a presentar el primer testigo. Salmo 110, verso 4. El Salmo Teilín 110, verso 4. Dice así en su traducción. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Es muy importante. Déjame aclarar algo aquí. En el texto, en las traducciones que se hace de este texto, especialmente los traductores cristianos, ¿ok? Los traductores cristianos, para especificar qué Señor es quién en este texto, porque dice el Señor a mi Señor. Son dos señores que hay aquí. Pero en las traducciones cristianas, tú verás que los dos señores vienen con S mayúscula. Right?
¿por qué los traductores cristianos traducen los dos señores con S mayúscula? Porque están pasando más que una traducción, es una interpretación ya. Entonces, los cristianos, cuando leen el Salmo 100 del 1 al 4, okay, del verso 1 al verso 4, más que una traducción, lo que tiene es una interpretación teológica. El texto hebreo es muy claro. No es el mismo Señor. El texto hebreo dice, Hashem es el primer Señor y Adoní es el segundo Señor. Adoní, no Adonai. Adoní es el segundo Señor. El primer Señor es Hashem. El segundo Señor es el rey David que escribió este salmo. Dijo Hashem a mi Señor, a él mismo, a David, Adoní. Adoní no tiene nada que ver ni con divinidad, no tiene nada que ver con algún ángel por allá arriba. De hecho, hoy día en Israel seguimos usando Adoní. ¿Cómo se Adoní? ¿Cuánto vale esto, Señor mío? Es una señal, se para hablar entre unos y otros. O sea, eso es muy importante. ¿Estás conmigo hasta acá? All right. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, todos en Israel, no importa qué tipo de judaísmo practique, estamos de acuerdo que este es un salmo mesiánico. Por lo tanto, si este es un salmo mesiánico, el segundo Señor se refiere al Mashiach. ¿Entiendes? Eso dice Hashem a David, está escrito, dice David, a mi Señor. ¿Y quién es el Señor de David? Mashiach. Mashiach ve a David como su Señor. Right? Si esto es un salmo mesiánico, como todos estamos de acuerdo que es un salmo mesiánico, ¿ok? Entonces, como todos estamos de acuerdo que este es un salmo mesiánico, aquí se habla del Mashiach afirmando dos conceptos que son importantísimos y que no los puedes perder de vista. Primero, es un concepto sacerdotal y segundo, es un concepto monárquico. Y como resultado de eso, este salmo mesiánico nos habla del Mesías exaltado a la diestra de Dios. Entonces, observa el lenguaje críptico de este salmo mesiánico que estamos considerando. Primero, nos habla de un Mesías exaltado. Siéntate a mi diestra. Segundo, habla de un Mesías monárquico. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro. Cetro es señal de ¿qué? De dominio, de reinado, de monarquía, de gobierno. ¿Ok? Y tercero, un Mesías sacerdotal. Tú eres sacerdote según la orden de habla del Mesías como sacerdote, habla del Mesías como rey y habla del Mesías como exaltado a la diestra del Hakadosh Baruch Hu Baruch Shemo en las alturas. ¿Estás conmigo hasta acá? ¿Pudiste ver eso, Juan Carlos? ¿Lo tienes ahí?
Lo puedes ver. Néstor, lo puedes identificar ahí clarito. All right. Lo puedes ver, Leandro. Lo puedes ver bien. All right. Ese es el modelo netzarita. El modelo netzarita se apega a este criterio de los profetas, que el Mesías tiene que realizar una función monárquica y una función sacerdotal, y que ambas funciones vienen unidas en un estado de exaltación. ¿Estás conmigo hasta aquí? Gloria, ¿estás conmigo hasta aquí? Ok. Ahora piensa en esto. Think about it. ¿Quién escribió este salmo? Por inspiración divina, por Ruach HaKodesh. ¿Quién lo escribió? El rey David. Ok, el rey David. ¿Y cuándo lo escribió? ¿Cuándo? Si Melech David es el autor de este salmo, entonces este salmo se escribió durante los días de su vida. En algún momento, entre el año 1000 y el año 960. En algún momento se escribió este salmo. Así que Dios Altísimo le revela al rey David que el Mesías será sacerdote según el orden de Melquisedec 300, 400 años después de Moshe. Y ese es un dato muy importante. 300, 400 años después de Moshe, para el año 1000, antes de la era actual, antes del nacimiento de Yeshua, Hashem le revela al rey David por espíritu que el Mashiach será sacerdote según la orden de Melquisedec. Ahora le voy a hacer una pregunta histórica. Es una pregunta un poco simple, pero importante. ¿Quién vino primero, Moshe o David? ¿Quién nació primero, Moshe o David? Moshe. Si me dices David, te mando para el primer grado otra vez. Moshe Rabeno fue primero que David, ¿verdad que sí? Moshe Rabeno nos dio la ley. Primero que David. David no pensaba ni en nacer, ni venía al mundo. A través de Moshe Rabeno se entregó a Israel el sacerdocio arónico. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ok, piensa entonces. Si tenemos un sacerdocio arónico ya establecido desde los días de Moshe, según el orden de Aarón HaKohen, ¿por qué requerimos un Mesías sacerdotal de otra línea diferente a la de Aarón? En este caso, un Mesías sacerdotal de la línea de Melquisedec. ¿Por qué lo requerimos? ¿Por qué Dios esperó hasta que naciera David para revelar este secreto de un Mesías sacerdotal que viene según el orden de Melquisedec, que es totalmente diferente al orden de Aarón preestablecido 400 años antes con Moshe Rabeno? Está claro que si requerimos un sacerdote distinto, estamos hablando de un sacerdocio distinto. Y por implicación, un sacrificio distinto. Porque si el sacrificio es el mismo que ofrecía Aarón, ¿para qué un sacerdote diferente? ¿Y para qué un sacerdocio diferente? ¿Estás conmigo hasta acá? All right. Entonces, déjame hacer esta pregunta.
¿Cuál es la función de un sacerdote en Israel? ¿Cuál es la función de un sacerdote en Israel? Aunque el sacerdote en Israel, en los días bíblicos, ejercía varias funciones, como maestro, como médico, como consultor legal, porque el sacerdote era el que enseñaba el significado de los mandamientos y cómo aplicarlo, ¿ok? No obstante eso, la función principal de un sacerdote es ofrecer sacrificios a favor de una persona que no puede ofrecerlos por sí mismos. Voy a repetir eso, porque es muy importante. La función principal de un sacerdote es ofrecer sacrificios a favor de una persona o personas que no lo pueden ofrecer por sí misma o por sí mismas. Dios Altísimo estableció a Aarón, hermano de Moshe Rabenu, como la familia sacerdotal en Israel. Solo si eres descendiente de Aarón, biológicamente hablando, solo si tienes el ADN de Aarón, puedes ser sacerdote y puedes ofrecer sacrificios en el templo a favor de Israel. Así que, por medio de Aarón se ofrecían los sacrificios en el templo. Los sacrificios de la mañana, el sacrificio de la tarde, el sacrificio adicional en Shabbat, el sacrificio del principio de mes, los sacrificios anuales, el sacrificio de Yom Kippur o Yom HaKippurín, etc. Estos sacrificios tenían la intención de expiar los pecados del pueblo de Israel. Porque para eso es que está el sacerdote, para ofrecer sacrificios, la mayoría de las veces, encaminados hacia la expiación del pecado de los hijos de Israel. ¿Estás conmigo hasta aquí? Entonces, si esto es así, según la Torá, si esto es así, ¿por qué los profetas hablan de otro sacerdote ofreciendo un sacerdocio por una línea diferente a la de Aarón? En este caso, según David y el salmo que estamos considerando, por la línea de Melquisedec. ¿Por qué? Y lo más interesante aún, ¿por qué este sacerdote, según la línea de Aarón, también está ligado a un rol monárquico, como es el caso que presenta David en su Salmo 110? No pierdas el punto del profeta. Está hablando del Mesías. Está hablando de una posición exaltada del Mesías. Porque el Salmo dice, siéntate a mi diestra, a la diestra del Altísimo. Está hablando del Mesías como rey. Porque dice, el Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro. Y está hablando del Mesías como sacerdote, pero en una nueva línea. No de Aarón, sino de Melquisedec. Porque el Salmo dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es la diferencia más importante entre Melquisedec y Aarón? ¿Cuál es la diferencia más importante entre Melquisedec y Aarón? Debido a la importancia que esto tiene, me voy a explayar un poco en este tema. Abróchate un poquito el cinturón, acomódate, que vamos para allá. Ese es un tema fascinante. Es un tema fascinante. Melquisedec o Malquisedec, Malqui, rey de justicia, Malquisedec, es mencionado por primera vez en Génesis capítulo 14. ¿Se acuerdan la historia cuando
secuestran a Lot, el sobrino de Abraham, y él junta a su gente y sale a su encuentro y lo rescata y toma el botín. Cuando viene de haber vencido aquella coalición de reyes que tenía secuestrado a su sobrino y su familia, él saca el diezmo de todo lo que había obtenido y se lo entrega ¿a quién? Al sacerdote que había en aquella época. ¿Y quién era el sacerdote que había en aquella época? Melquisedec. Melquisedec. Y a él, Abraham, le entrega los diezmos del botín. Melquisedec es mencionado otra vez ahora en este salmo que estamos considerando, Salmo 110. Okay, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec se menciona también en el Código Real, en la carta a los hebreos, a los judíos, capítulo 5, capítulo 7. Era interesante cómo el apóstol Pablo, que fue posiblemente el que escribió esta carta, y uno de sus amanuenses la tradujo al griego. En el capítulo 7 de esta carta a los Yehudim, dirigida a Yehudim creyentes en Yeshua, del primer siglo, el autor de esta carta, en este caso, creo yo que fue el rabino Saúl, en esta carta, hablando de Melquisedec, se dice, es rey de justicia, rey de Shalem, sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Qué significa eso? Sin padre, sin madre, sin genealogía. Por supuesto, en el cristianismo se interpreta esto como que se está hablando de alguien que no es un ser humano. ¿Verdad? ¿Por qué? Por la lógica cristiana, ¿no? Los seres humanos tenemos papá, tenemos mamá. Pero de este personaje se dice sin padre, sin madre, sin genealogía. Por lo tanto, no puede ser un ser humano. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es este Melquisedec? Que no tiene papá, no tiene mamá, no tiene genealogía. En la teología cristiana se dice que Melquisedec, sin papá, sin mamá, sin genealogía, es Jesucristo preencarnado. Okay, antes de nacer de la Virgen María, Madre de Dios. ¿Entiendes? Eso es lo que se enseña en el cristianismo. Right? ¿Por qué se enseña esto en el cristianismo? Se enseña esto en el cristianismo porque no se conoce el judaísmo. No se conoce, como no se conoce el judaísmo, se está interpretando las cosas con una perspectiva helenista, lógica. Pero cualquier perspectiva que no incluya el trasfondo hebreo de la escritura está condenada a fracasar. Porque estás interpretando algo que está fuera completamente de tu cosmovisión mental, cultural y teológica. ¿Qué realmente significa esto? Sin padre, sin madre, sin genealogía. Para comprenderlo, vamos a la historia de Melquisedec histórico, al Melquisedec histórico, como aparece en la escritura hebrea, rey y sacerdote en los días de Abraham Avinu, nuestro padre Abraham. ¿Qué es lo que sabemos de Melquisedec? Por los descubrimientos arqueológicos en esa área, sabemos cómo era la manera de elegirse los reyes en la monarquía de Salem, que era una ciudad-estado en aquella época. Acuérdense que antes las ciudades eran ciudades-estados, ¿ok? No es el concepto de monarquía que nosotros tenemos hoy día.
Las ciudades eran ciudades-estados y dentro de cada ciudad había un rey, ¿ok? Era un reinado, cada ciudad era un reinado. Entonces, el rey de Salem ejercía un rol monárquico y un rol sacerdotal juntos en aquella ciudad. Tenía los dos oficios. Tenía el oficio monárquico y tenía el oficio sacerdotal. Los dos oficios en una sola persona. ¿Cómo se elegían los reyes sacerdotes en el Salem antiguo de los días de Abraham vino? ¿Cómo se elegían los reyes sacerdotes de aquella época? A diferencia de otras monarquías, incluyendo la hebrea, donde el reinado será por herencia, viene por herencia. Es decir, si tu papá es rey, tú puedes ser rey cuando tu papá se muera. Si tu papá no es rey, tú no puedes ser rey, porque no tienes sangre azul. Las sangres todas son rojas, ¿no? Pero bueno, la sangre azul, famosa. ¿Okay? Entonces, para ser rey en Salem, como Melquisedec, por ejemplo, el candidato, oiga, esta es la ley de esa ciudad, de ese reinado, de ese reino. El candidato no podía tener, ni por parte de su padre o de su madre, algún ancestro que hubiese ocupado el trono allí previamente. ¿Me sigues ahora? Si en la genealogía del aspirante, sea por vía paterna o sea por vía materna, alguien previamente había sido rey, el aspirante quedaba descalificado. ¿Cuándo se dice entonces que Melquisedec no tenía ni padre ni madre ni genealogía? No significa que era un ángel o un aparecido del otro mundo. Okay. No significa que no era un mortal como nosotros, porque tenemos padre y madre, y él no lo tenía. Significa que Melquisedec era un rey sacerdote legítimo, porque ningún miembro de su genealogía, paterna o materna, fue rey previamente en esa ciudad-estado. ¿Me sigue ahora? Se investigó en su genealogía y se halló que no hubo nadie, ni por parte de su padre, ni por parte de su madre, que fuese rey previamente. Y por tanto calificaba para el puesto, porque era sin genealogía, sin padre y sin madre. Es decir, nadie, ni por la vía paterna, ni por la vía materna, había ocupado el oficio monárquico sacerdotal en esa ciudad. Entonces, ser un sacerdote sin padre y sin madre, sin genealogía, no significa que fuera un aparecido de Marte, sino que era un rey sacerdote legítimo porque cumplía con los requisitos establecidos por la ley de aquella ciudad, según la cual ningún aspirante podía tener un ancestro por línea paterna o materna que hubiese sido previamente sacerdote rey de esa ciudad. ¿Me sigues? O sea, el autor de la carta a los hebreos toma esa figura bien conocida de la historia judía y lo aplica a Masías. Lo aplica. ¿Okay? Hace una analogía con Masías. Hace una analogía con Masías. Lo aplica a Masías para identificarlo como un Mesías legítimo. Como un Mesías legítimo. ¿Por qué Masías es un candidato legítimo? Porque cumple dos requisitos fundamentales. Es rey, porque es descendiente de David, y es sacerdote, aunque proviene de una línea diferente a la de Aarón, que se da por herencia, mientras que la de Melquisedec se da por decreto. No por herencia, por decreto. ¿Me sigues ahora? Como este es precisamente el tema
la esencia y el punto en el Salmo 110, que el Mesías es rey y también sacerdote para siempre por decreto divino, el autor toma esa analogía y la aplica a Mashiach. Observa eso, por decreto divino, no por la ley de la herencia que se corresponde con Aarón. O sea, ¿a dónde está ese decreto divino en la Torah? ¿Ah? ¿A dónde está ese decreto divino en la Torah? Eso es exactamente lo que te tengo que enseñar ahora. Pero mi tiempo ha terminado. Eso lo vamos a ver, Bezrat Hashem, en la clase de esta tarde, a las 4:30, que no te puedes perder por nada del mundo. Por nada del mundo te lo puedes perder. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Baruch Hashem. Entonces, es importante que tanto ustedes que están allá viéndome online, como ustedes que están acá, estudiemos bien esto. Lo conozcamos bien. ¿Sabes por qué? Porque en algún punto determinado te vas a encontrar, en un punto determinado te vas a encontrar con alguien que te va a hacer ese desafío. ¿Alguna página web vas a visitar? Si no lo has hecho ya. Donde te vas a encontrar, ¿por qué los judíos no creemos en Jesús como Mesías? Respuesta, porque no cumplió con los requisitos establecidos para el Mashiach. No eliminó la idolatría de la tierra, no trajo paz, no quitó las enfermedades, todo, según el modelo talmúdico. Pero si aplicamos el modelo nezarita, que viene de los profetas, como es el caso de este Salmo 110, las cosas son diferentes. Entonces, si alguien viene a ti y te dice, Jesús, no puede ser el Mesías porque no cumplió con los requisitos mesiánicos, no hay paz en el mundo, la idolatría sigue, las naciones no han entregado sus armas, todavía hay guerra por todos lados, hay enfermedad por todos lados, no hay paz por ningún lugar. ¿Cómo puede ser el Mesías? Si el Mesías, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué le vas a decir? Esta es la respuesta. Le respondes con una pregunta. ¿Cuál modelo estás usando para determinar los criterios que identifican al Mesías? ¿Cuál es el modelo que estás usando? ¿Me explico? Hoy, cuando traigas tu maser, cuando traigas tu diezmo, cuando traigas tu ofrenda, o cuando la envíes online, según el Eterno ponga en tu corazón, para sostener esta voz a las naciones, que no se apague, que siga enseñando estos principios. Hágalo, dándole gracias a Hashem, porque te ha revelado este gran misterio. Y no dejes que nadie te robe la grandeza de esta verdad que viene de nuestra Torah y que viene de nuestros profetas. Paz sea sobre ti y sobre todo Israel. Shabbat Shalom.